Hola. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, muy agradecido. Estoy saliendo de un resfrío, así que estoy medio... la cabeza embotada. Bueno, gracias en primer lugar a Ramiro, a Andrés, que está por allá, por invitarme. Fui capellán de hospital, como decía recién el padre, desde el 96 hasta el 2004. Y fue una experiencia, la verdad, maravillosa. Que siempre digo que es la experiencia pastoral que más me marcó. El año pasado este año cumplo 27 años de cura, pero debo reconocer que esos 8 años de capellán en el hospital siento que fueron de una riqueza y de un aprendizaje humano y cristiano especial, muy distinto, ¿no? Así que yo siempre le agradezco a Dios haber estado en el hospital. Y después uno como cura siempre vuelve al hospital para ver un feligrés, un amigo, un conocido, y reconozco que cuando entro a un hospital siento como una comodidad muy grande, me siento realmente muy en un lugar, yo digo, verdadero, porque en el hospital la gente se saca todas las máscaras, todo, uno se encuentra con la persona tal cual es, ¿no? Después por ahí te encontrás con algunos que te pueden versear un poquito, pero en el hospital la persona está tal cual es. El sufrimiento te despoja de toda máscara, ¿no? Así que muy agradecido a Dios de esa experiencia y bueno, y a los muchachos de poder compartir hoy con ustedes. Son voluntarios de hospitales de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. ¿Quiénes son del Gran Buenos Aires? O más allá. ¿De dónde son? De Seiza. Mirá qué bien. Después acá tengo una amiga. ¿De dónde? Del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, que es un hospital, estuve visitando a las hermanas hace un par de años, es un hospital muy de trinchera, porque es un hospital pediátrico de la provincia, que no sé si hay tantos en provincia, y derivan de todos lados. ¿De dónde? Nosotros somos del Hospital Baldomero Sommer, General Rodríguez. Pero no General Rodríguez Ciudad. Dijo porque es un leprosario. Es un leprosario. El leprosario. El único que queda en la Argentina. De 5 que había, el único que queda. Ahí estuve una vez que fui a visitar a un paciente que son como casitas. ¿De acuerdo? Sí, hay adentro, un predio muy grande, y había pacientes con lepra. Se hicieron barrios adentro del predio del hospital y vivían ahí, viven y... La lepra es una enfermedad muy singular porque tiene como una carga social muy grande también. Ahora menos que antes. Proceso muy avanzado y ya está, es un hospital general ya. Tal cual. ¿Y algún otro lugar más? ¿De Monte Grande? Lejos. Ya se fueron, porque si no llegan tarde. Bueno, después están mis... Nosotros somos de La Matanza y venimos al voluntariado de acá del Hospital Fernández. Ah, mirá qué bien. Después está mi amiga del Hospital Álvarez por allá, Alicia, que cuando yo llegué en el 96, Alicia ya era voluntaria. Yo por eso digo, en realidad, muchos de ustedes tendrían que estar acá dando la charla y yo escuchando, porque la experiencia que tienen es muy grande, ¿no? Bueno, lo primero y fundamental, el tema eran los vínculos. Entonces, yo me siento y me pongo a pensar, el voluntario y los vínculos. Uno tiene que decir, el primer vínculo, ¿con quién tiene que ser? Con Dios, con Jesús, ¿no? Ese es el vínculo fundante. Hay un librito que yo cuando empecé en el hospital, que es de la Conferencia Episcopal, que se llama La asistencia religiosa en el hospital. Capaz que todos lo recomendaron ya, ¿no?
Yo no sé, por ahí después salieron cosas mejores, pero en su momento esto me súper ayudó. La asistencia religiosa en el hospital, orientaciones pastorales. Es un libro de la Conferencia Episcopal para la Pastoral de la Salud, que debe ser de los años 90, ¿no? Es un libro español que se editó en Argentina, es de los españoles. ¿Qué editorial? No, lo editó solo la oficina del libro de la Conferencia Episcopal, lo editó la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud y ya está agotado. En realidad es un documento que hizo la Conferencia Episcopal Española, se pidieron los derechos poder hacerlo y acá se hizo para Argentina. Sí, lo trajo Mateo, ¿no? Mateo Bautista lo trajo, el padre Mateo Bautista, en la época que empezó. Quizás, no sé si en online se consigue o no, si uno se mete en internet. Está todo, pero a lo mejor yo creo que... Sí. Sí, es. Sí, repetí el nombre, Carlos. Yo entre que veo poco. ¿Ustedes ven bien acá? Yo no veo nada. Yo no quería que estuviera la mesa en el medio nuestro, pero evidentemente va a estar la mesa porque si no, no veo nada. El libro se llama La asistencia religiosa en el hospital. El subtítulo es Orientaciones pastorales. Y la edición es de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud. Como decían acá los padres capellanes, es un libro de la Conferencia Episcopal Española que lo reeditó la Conferencia Episcopal Argentina. Lo trajo el que era en ese momento el padre Mateo Bautista, que era el coordinador, ¿no es cierto? Un padre Camilo. En el hospital están las pupilas y el corazón de Dios, San Camilo. Es muy lindo. Son 90 páginas. Así que en una de esas, si no se consigue por ahí, por grupos, en los hospitales lo pueden fotocopiar. Pero de verdad que después de todo lo que uno ha leído de distintos autores, de espiritualidad, esto y lo otro, este es muy completo. Primero porque toca todos los temas, todas las posibles realidades de la vida hospitalaria. Y segundo, que es muy lindo lo que dice, muy interesante. Y así que bueno, recomendado. Y lo primero, como les decía, es la relación con Jesús. Nuestra propia relación, nuestro propio vínculo con Jesús. Es decir, la tarea que uno va a hacer en el hospital es junto con Jesús, con Cristo, ¿no? Como cuando por ahí un paciente te dice, ¿y dónde está Jesús en este momento? Uno no le va a decir eso, pero uno tiene que pensar que Jesús está con vos, sos vos en ese momento, ¿no? Por eso el trabajo que uno va a hacer, sea cual fuere, ya sea dar de comer, ayudar, o hablar o escuchar, siempre tiene que uno tomar conciencia de que es con Jesús, no es yo solo. Y frente a eso, este pasaje de... No veo nada. Jesús recorría todo, en algunas partes voy a inventar, pero Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en su sinagoga, proclamando la buena noticia del reino, curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: la cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha.
al ver a la multitud, tuvo compasión, porque los vio sufriendo. Entonces, nosotros nos unimos con este vínculo primario con Jesús, y desde ese encuentro con Jesús nos acercamos al que sufre, con la compasión de Jesús. Entonces, trabajemos mucho ese vínculo fundamental, que después no hace falta estar hablando todo el tiempo, porque si uno habla por ahí demasiado, puede llegar a resultar hasta incómodo para el que escucha. Pero es muy importante tenerlo siempre como telón, ¿no?, de fondo, como conciencia. Me uno a Jesús y voy al hospital. Bueno, y después, segundo vínculo importante, fundamental. ¿Cuál sería? El paciente. Recién escuché que el padre Matías hablaba de la empatía, ¿no? ¿Les habló de eso? No, habló de otra cosa. Esto agregó. Yo me acuerdo en la época de capellán que los padres Camilos, había un sacerdote capellán del Hospital Durán que era también muy especial, el padre Martín Puerto, de los padres Camilos. Y los padres Camilos nos decían 3 cosas frente al paciente: simpatía, empatía o apatía, ¿no? Patos es pasión, padecer. Entonces tenés la apatía, que es no poder llegar a conectar con el sufrimiento del otro, con la pasión del otro. Es como el que va y lo va a ver al paciente y le baja un discurso más allá de lo que el paciente le diga, haga, piense o sienta, ¿no? Entonces vos, más allá del paciente, vas, le decís lo que aprendiste, lo que querés decirle y te vas, pero nunca pudiste conectar con el sufrimiento de él. Eso sería como la apatía. Después la simpatía. La sin es como la unión, como una especie de simbiosis, no sé cómo decir. Entonces, la simpatía, ¿cuál sería? Estás media hora con el paciente y después te querés morir vos también. Se muere el paciente y al lado te morís vos. Porque llegás a una especie de sintonía tan grande que el tipo se deprime y vos te deprimís también, y se largan a llorar los dos, y ahí estamos fritos. Y la tercera vía, que es la propuesta, es la empatía. Es decir, conectar con el sufrimiento del paciente, con lo que está padeciendo el paciente, conectar. Pero al mismo tiempo, mantenerte en un lugar donde podés hacer pie para darle la mano y ayudarlo. Es decir, un lugar donde el paciente percibe que vos estás sintonizando con él, pero que vos podés darle la mano para darle esperanza, para darle fortaleza, para confortarlo. Es un lugar de mucho equilibrio, porque muchas veces en la relación con el paciente son temas más psicológicos, ¿no? Se empiezan a mover resortes adentro de uno. Pero que es un lugar que hay que ir buscando cada vez más, porque es el modo de ayudar al paciente. Para poder sintonizar con el dolor del otro, lo primero y fundamental, creo yo, es la capacidad de escucha. Es muy importante escucharlo. Vos llegás al lado del paciente, te presentás, lo saludás y le preguntás cómo te sentís, cómo estás, qué pasó esta semana, y a partir de ahí dejar que el paciente hable y tratar de escuchar con la mayor atención posible,
poniéndote en el lugar del otro, pero como les decía recién, al mismo tiempo sin caer en un pozo depresivo vos también, ¿no? Pero escuchar es muy importante. Yo creo que en realidad en nuestra vida social escuchar es muy importante, ¿no? Vieron que naturalmente hay gente que escucha y gente que no. Y para poderte encontrar con otro es tan importante escuchar. Pará, escuchá qué te está diciendo. Porque muchas veces tenemos respuestas para todo. Voy a empezar quimioterapia. Bueno, vamos, fuerza. Va a andar bien. Y capaz que no anda nada bien. Escuchá, pará. O desde lo religioso. Es una prueba. ¿Cómo es una prueba? Que Dios me manda estas pruebas, me está torturando acá en una cama. ¿De qué Dios me estás hablando? Uno tiene como frases hechas que ante la incomodidad de un dolor, de un sufrimiento grande, cuesta quedarse callado y las tira, ¿no es cierto? Pero por ahí es peor, es como que la embarrás más. Conviene escuchar en silencio. ¿Cuántas veces uno se queda en silencio? O cuando llegás, ¿no es cierto?, a una sala y se acaba de morir la mamá y está la hija llorando al lado. ¿Y qué le haces? Te quedas en silencio. Si le decís algo, cualquier cosa que digas puede ser como torpe, ¿no? Dios te llevó a tu mamá, querida, quédate tranquila. No. Saca la Biblia y te la pega por la cabeza. Así que considero que hay que ser muy cuidadoso, escuchar, sintonizar. Y un poco uno sufre también, es inevitable eso, ¿no? Pero al mismo tiempo mantener esa empatía como para poder decir una palabra. Por ahí la palabra es estar. Martín Puerto, este cura que yo decía recién, siempre decía, en la Biblia hay dos grandes definiciones de Dios. Y esto yo lo uso mucho en las misas. Hay dos grandes definiciones de Dios en la Biblia. Una es en el libro del Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés y Moisés le pregunta el nombre y Dios le dice, yo soy el que soy. Que en castellano ser o estar pueden ser, ¿no?, intercambiar. Entonces sería yo soy o yo estoy. Y después en el Nuevo Testamento, en la carta de San Juan, que dice Dios es amor. Entonces las dos grandes definiciones de Dios es estar y amar. Por lo tanto, uno frente a la persona que está sufriendo, que está angustiada, dos palabras fundamentales son por ahí en silencio, que son estar y amar, ¿no? Son dos modos de hacer presente a Dios. Después siempre me acuerdo una cosa que me dijo un paciente una vez, en la sala de cardiología en el hospital, que lo fui a ver y me dice, vos en realidad me venís a ver por Dios, no por mí. Decime la verdad. Vos estás acá por Dios, yo tanto no te importo. Y da para pensar eso, ¿eh? Y yo en su momento, claro, uno que tiende a decir, no, pará, ¿qué estás diciendo? Pero obliga a pensar. Yo quiero estar acá por vos, porque yo sé que estando por vos, estoy por Dios. Estuve enfermo, me viniste a visitar, estuve desnudo y me vestiste. Pero ¿cómo se procesa eso adentro de la cabeza de uno, no? Para que la idea de Dios no termine anulando a la persona. ¿Se entiende?
Y es una cosa que uno tiene que trabajar también, porque uno va a ver al paciente Pepito, y el importante tiene que ser Pepito, ¿no? Ahora yo adentro mío tengo que tener claro que amándolo a Pepito como es, con su historia, con su sufrimiento, con su realidad, lo estoy amando a Dios. Dios y el hombre están unidos, y uno muchas veces los divide, los separa, ¿no? Y uno como cristiano cree en esa unión indivisible, indisoluble entre Dios y el hombre. Por eso amar a Dios y amar al otro, al prójimo, no hay que dividirlos, no hay que separarlos. Pero muchas veces visitando a los pacientes te puede pasar eso también, que venís con una impronta tan teológica, no sé cómo decirlo, que el paciente pasa a ser como secundario. Es más como en realidad como una cuestión mía, ¿no? Como que yo me siento bien haciendo esto por Dios, siendo voluntario de un hospital, pero después el paciente en sí, por ahí soy muy extremo, ¿no? Pasa a ser medio como un instrumento para que yo me sienta bien frente a Dios. Son cosas que pueden pasar, ¿no? Pero reflexiones que le vienen a uno a partir de este vínculo con el paciente. Conclusión, mi experiencia destaca mucho esto de estar, de amar, con silencios, con gestos, si el paciente te lo pide, con las palabras también. Mira, confiemos en Dios, no sabemos del futuro nada. Por algo en el Padre Nuestro le pedimos a Dios el pan para cada día. Confiemos, ponete en manos de Dios, pedile fuerza para hoy. Confiemos en mañana en Dios, no sé. Pero estar, que lo experimenten como una palabra amiga, como una palabra cercana de alguien que los conoce y los comprende, ¿no? Y después, una vez más, lo cito a Martín Puerto, que me acuerdo que siempre decía: cuando vos le tocas la piel al paciente, le estás tocando el alma. Y también esas divisiones que hacemos nosotros entre cuerpo y alma. El alma de la persona, sobre todo cuando está enferma, la tocas tocándole la piel. Y insisto, por ahí a ustedes les pasó 1000 veces. De golpe la persona se quiebra y empieza a llorar, 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 y no tenés qué decirle, y le agarrás la mano. Y te quedas así, hasta que se le pasa Y ese gesto de estar al lado, agarrándole la mano, dice más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, el vínculo con los pacientes. ¿Con qué otros tenemos vínculos en el hospital? Enfermería, médicos, las familias. A ver, médicos y enfermeras y enfermeros. A ver, obviamente que hay que ver casos y casos, ¿no? Porque todo esto está mediado por seres humanos, por personas. En líneas generales, si tienen que digamos, mi opinión, uno tiene que hacerle sentir al médico o a la enfermera que uno tiene el mismo objetivo que ellos, que es que el paciente esté bien. Yo, por ejemplo, me pasaba con los médicos, que por ahí iba a hablar con ellos, y claro, uno habla del paciente, o sea, interesado para que el paciente mejore y en qué lo puedo ayudar yo. Yo no vengo a imponer nada, no pretendo ser la estrella de la sala, quiero ayudar al paciente. Me parece que cuando los médicos y las enfermeras descubren que vos venís a sumar al mismo objetivo que es el bienestar del paciente, se produce una aceptación.
yo quiero trabajar con vos para que el paciente esté bien. Bueno, pero ahora no conviene porque lo vamos a bañar. Fenómeno. Si a mí lo que me interesa es que el paciente esté bien. En algún momento que no lo estén bañando, que no lo estén atendiendo, trato de ayudar. Me parece que los problemas surgen cuando la enfermera o el médico siente que el voluntario viene a hacer la suya, como desencajado de todo el funcionamiento del hospital, ¿no? Yo vengo porque quiero rezar el rosario y quiero rezarlo y este es el rato que tengo libre y vengo. Bueno, pero ahora lo estamos bañando, no importa, yo vengo. Es tomar conciencia de que uno forma parte de toda una cantidad de elementos y uno suma para el objetivo central que es ese bienestar del paciente. Y después, si ustedes van a los hospitales con frecuencia, por ahí van a las mismas salas, se puede dar una relación también con la enfermera o con el médico. Los médicos son más escurridizos, pero la enfermera, si yo voy todos los lunes a la tarde a la misma sala, probablemente me encuentre todos los lunes con la misma. Y está bueno eso también, y saber el nombre, y preguntarle cómo está, y escuchar también lo que le decía antes con relación al paciente. Por ahí muchas veces el personal de enfermería es gente que tiene vidas complicadas, que viven en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, que tienen 2 horas de viaje, que los hijos están con problemas de no sé qué, que esto, que el otro, y por ahí uno, al sumarse a este organismo que es el hospital, también escuchar y dar tu presencia y tu amor, tu estar también al personal de enfermería, ¿no? Me parece que suma a que descubran que nosotros, como voluntarios, venimos a colaborar con él. Ese es el espíritu, no venimos a hacer la nuestra. Y si se puede dar con los médicos también. Bueno, nosotros como curas muchas veces empezás a charlar con los médicos y terminás. Yo me acuerdo haciendo casamientos de los residentes o los médicos grandes que te invitan a cenar a la casa o reuniones que se hacen que te invitan a participar. Y van comprendiendo que vos no sos un aerolito, sino que formás parte de todo este sistema hospitalario, ¿no? Y bueno, y después los familiares de los pacientes. Lo mismo, muchas veces parecido a los pacientes, ¿no? Escuchar, estar, sostener. Se te muere un familiar y por ahí está justo el voluntario ahí y se pone a llorar con vos. Dar una palabra, ¿no? Generar vínculos afectivos y espirituales, en líneas generales, ¿no? Y abiertos. Ahora, mientras se los estoy diciendo, me parece que lo que hay que evitar es acortarse solo. Y generar vínculos afectivos, espirituales, lo que les decía al principio, la unión de uno con Jesús se expresa, y abiertos en el sentido de que yo no es que vengo, hago lo mío y me voy, sino que me pongo en relación con todos. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna experiencia que ustedes tengan? Sí. Si nosotros tenemos vínculos también con la parte administrativa y también con el asistente social, en un caso específico, que vea al enfermo por un trámite que tiene que hacer el enfermo, que no puede hacer el enfermo, no pueden hacer los familiares. El tema del servicio social me parece también importante, porque hay veces que uno ve un problema en el enfermo, social por ejemplo, y el impulso es querer solucionarlo por mi cuenta.
Y por ahí hay un asistente social que está llevando el caso, que por ahí que conoce más a fondo que yo el caso. Y puedo preguntarle al asistente social. Obviamente no tengo que ir a preguntarle como quien va a tomarle examen, ¿no? Porque si voy subido a un caballo a preguntarle al asistente, voy a provocar todo lo contrario, que se cierre y me eche del servicio social. Pero lo que les decía antes, si yo puedo ir a preguntar con ese espíritu de en algo puedo ayudar, ¿te puedo dar una mano en algo? Bueno, sí, este señor no tiene, la familia se desentendió y en realidad hay que ir a ANSES a hacer no sé qué cosa. ¿Te parece que podremos sumar, ayudar en algo, ver la manera? Trabajar en equipo, en red, ¿no? Con los recursos que tiene el hospital mismo. ¿Sí? Sí, algunas veces los pacientes, sobre todo los que vienen de las provincias que están acá, no tienen conocimiento de que en el hospital hay asistentes sociales. Entonces, algunas veces uno tampoco lo conoce si lo tiene o no, pero sí a mí me ha pasado decirle al paciente que pregunte a una enfermera si dentro del hospital hay asistentes sociales, para que ellos puedan recurrir al asistente social. Sí, o le aconsejás al familiar que vaya al servicio social, que pregunte. Y después también una cosa práctica que les digo, en estos casos, no cortarse solo. Tipo, yo soy el salvador de esta persona. Y esta viejita que está en la cama 8 de no sé qué me conmovió y yo solo me mando a querer solucionarle los problemas, porque capaz que hay una complejidad detrás de esta señora. Entonces hablar, ustedes como voluntarios de la capilla son todos, ¿no? En primer lugar hablar con un referente, por ahí el capellán, porque por ahí el capellán, como está todos los días y recorre el hospital, y por ahí tiene una mirada más amplia. No cortarse solo, ir al servicio social a pegar gritos de ¿por qué no la atienden a esta señora? Puede pasar eso, pero ahí es como torpe, porque lo que vas a lograr es que a esa señora no la atiendan nunca más. Entonces, primero preguntar al capellán, la paciente tal, usted padre sabe algo, porque me impresionó. Bueno, por ahí podemos hacer algo desde la capilla. Sí. Sí, otra de las cosas, nosotros con Ramiro diariamente tenemos una comunicación. Yo soy del Hospital de Clínicas y lo que estoy trabajando mucho es que los médicos empiecen a integrarnos en el equipo de salud. Los jueves hay ateneos, entonces yo trato de que los médicos nos pongan dentro de los ateneos, porque creo que el voluntariado cumple una función fundamental entre el médico y la calle, digamos, ¿no? Ellos nos ven más tipo pares que médicos, entonces nos podemos enterar de muchas más cosas, inclusive como vos decías, podemos mejorar el trabajo si estamos con los médicos y nos van diciendo lo que podemos hacer. Sí, mi experiencia es que esa relación se construye día a día. El jefe de la sala es el médico. Si uno va de una manera inapropiada, el médico te marca la cancha. Es una relación que se construye con mucha humildad, porque sobre todo en algunos por ahí puede haber hasta incluso cierto prejuicio con relación a un voluntariado religioso. Lo que hay que dejar siempre claro es que todos queremos el bien del paciente. Y si el tipo ve que vos con humildad que estás, que trabajás, que esto, lo otro, de a poco te vas incorporando. Y ojalá que en todos los hospitales se vaya como naturalizando esto, ¿no? Yo quería hacer un comentario, perdón. Sí. Nosotros tenemos en el hospital 6 presos y es un abordaje difícil porque en realidad también lo tenemos que ver como una persona. Que fundamentalmente es una persona. Pero en ese momento, cuando estamos cortados, no nos
Claro. De ninguna manera. ¿En qué hospital está usted? Los 6 Mejía. Ah, y los que están en el penal de Seiza se atienden ahí en el... Ahí, ayer tuvimos un caso. Obvio. Sí. Es difícil, porque en un momento me dicen a mí, uno pide permisos, no va a invadir un lugar, ni las instalaciones enfermeras. Entonces dice, sí, puede pasar. ¿Y qué pasa con entonces estas pocas personas? Nos piden ropa. Ahí tenemos el otro tema, el abordaje que hablaban de acción social. Porque tenemos también personas en situación de calle. ¿Qué son los sociales? O sea, quería que ustedes todos escuchen porque todos tenemos diferentes abordajes en los hospitales. Y esto es muy importante. Sí, a ver, yo digo esto totalmente, pero a ver, una cosa fundamental es que uno se tiene que adaptar a la realidad. Si el tipo está con custodia policial, con 20.000 patrulleros alrededor, y no te dejan, no te dejan. O sea, tampoco uno va a ir con la espada de San Jorge a pedir que te... Ahora, si tenés la posibilidad, charlás, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y escuchás. Escuchás. Y si en algún caso, bueno, si lo que necesita es ropa, uno le puede acercar una muda de ropa al paciente. Pero si es algo más, uno ponerse en conexión con el servicio social y con el capellán en primer lugar, porque el capellán es el que tiene más, es tu vínculo inmediato, digamos, con la institución. Bueno, pero por ahí muchos sí. Claro. Exacto. Sí, allá atrás quería decir algo, sí. A ver, escuchemos. Sí. Sí. Claro. Y se trata de incluir al policía también, como decíamos, no Sí. se puede trabajar solo. Y cae muy bien en ese agente cuando uno lo incluye y hasta comparte alguna cosa. Sí, obvio. Pero además, todo esto está mediado por modos humanos. Si vos llegás y lo saludás, te presentás, la gente no es refractaria de por sí, salvo alguno medio que tenga idea, pero en general, ¿cómo viene uno? Hay que incluir a todos, al policía, al enfermero, esto, lo otro. Pero si te dicen no, es no. Creo, Carlos, que hay que aclarar esto. Hay una situación judicial, muchas veces están incomunicados, y a veces uno puede cometer la ingenuidad y te dan un teléfono, comunicate, y si el juez tiene la incomunicación es porque primero quiere esclarecer el delito y después evitar conexiones con cómplices que quedaron afuera. Y el otro miedo de los policías es que venga la banda a rescatarlo, y como ha pasado en muchos hospitales, el mejor lugar de fuga de un detenido es el hospital, no la cárcel, sacando el gordo valor que se fugó desde Devoto. Entonces hay miedo a que venga, más si es pesado, y uno medio ingenuo, y resulta ser que uno se comunica con el hermano y es el líder de la banda que está afuera para ir a rescatar. Está pasando un mensaje. Uno tampoco, bueno, uno tiene que respetar, y muchas veces valoran que nosotros ayudemos, llevemos un pijama, una ropa, pero a veces ciertas cosas que nosotros tenemos que respetar ese muro perimetral que tiene la justicia sobre el detenido, porque bueno, el juez tiene una investigación detrás de ese detenido. Entonces nosotros podemos quedar como cómplices de algo y detrás, bueno, hay No, lo que dice Andrés es verdad. Hubo muchos casos de bandas que van a rescatar a un miembro que está detenido, sobre todo en las guardias cuando ingresan, y se arman tiroteos y unas cosas espantosas. Por eso en ese tipo de casos hay que ser sensato. Si te dicen no, es no, punto y guión. Claro. Sí, perdón, ¿vos querías preguntar algo? Yo trabajo en el peruano. La verdad que ahí se trabaja maravilloso. Con la gente que está, se ocupa, viene la bronquita, el padre y la gente que de calle, están todos ubicados. Está la trabajadora social haciendo todo de 10 más.
Es lindo trabajar, pero son situaciones que se van construyendo en el tiempo, de a poquito. Y ahí probablemente si una persona nueva se suma al voluntariado, ya se suma a un estilo de trabajo. Y es lo que hay que ir haciendo con el tiempo, sí. Yo quería comentar una experiencia nueva que vamos a llevar adelante en el Pirovano, justamente, donde el servicio social, un asistente social está organizando unos cursos de capacitación con los distintos servicios y todo esto, y nos invitaron a todos los voluntarios. Nosotros en el Pirovano tenemos 3 grupos de voluntariado, el de Cáritas, el de Schoenstatt y el de CIVAC. Bueno, invitaron a todos, a los 3 voluntariados para dar una charla en ese curso de capacitación, es sobre adultos mayores, el tratamiento de adultos mayores, para que nosotros podamos dar nuestra visión o qué es lo que hacemos justamente en la relación con el adulto mayor. Pero me pareció interesante porque es una forma de integrarnos a la estructura del hospital. Totalmente. O sea, de participar en el... Vamos a ver cómo nos va. Sí, sí. Espero que bien. Sí. Nosotros somos del Hospital Español, que tenemos de la sección de la maternidad. También estamos coordinadas con el padre Ricardo León. Y cada mes, cada segundo jueves de cada mes tenemos coordinación con él y planeamos cómo seguimos y los problemas que podemos tener nosotros como voluntarios, con los pacientes. También eso es lo que tenemos con él. Hablarlo. Hablar y tratar de resolver. Estamos comunicados con todos. O sea, es muy necesario esa comunicación y comunión entre ustedes, con el capellán, hablar, contar. La mayoría de los casos uno no tiene soluciones, entonces poder expresarlo. Claro, y aparte tenemos con el padre, digamos, una charla abierta. Si vemos un paciente que no está bien, como es de la tercera edad, le avisamos a él que venga en otro horario. Él viene todos los días al hospital. Claro, sí, sí. Claro. Pero tiene su horario. Acá en Capital, por ahora, cada hospital tiene su capellán, ¿no? Casi. Ahora estamos, digamos, para poder está la parroquia del hospital, pero estuvo muchos años, más de 20 años cerrado. Claro. Así que se imagina cómo está esa capilla. Entonces el padre ahora está luchando, pidiendo a las autoridades a ver si nos puede facilitar para poder solucionar y abrir esa capilla para los pacientes, sí, como para todos, y hacer una misa. Sí, sí, claro. Porque el otro día para Semana Santa tuvimos permiso para hacer en el pasillo, en el tercer piso, y no nos dieron. Claro. Como que queremos llegar nosotros a Sí. los enfermos. Por ahí, esa es una parte que le toca al capellán con la dirección del hospital. Sí. Mi nombre es Víctor, soy del Hospital Álvarez. Quizás un comentario que pueda servir a todos los participantes es el caso de los pacientes con aislamiento de contacto. Lo que yo vi y pude experimentar, pensaba que el aislamiento de contacto era una protección hacia nosotros, en algunos casos, pero también es una protección hacia el paciente de nosotros, en otros casos. Bueno, me voy a tomar la licencia de tutearte porque te conozco de Niño Jesús hace Muchos años. Había Castamón. Comentaba a mis compañeras que fuiste el que me orientó hacia un determinado grupo con Roberto III y Mirna en aquel entonces. Viendo eso, te recuerdo, ¿no? Sí, sí. Es una experiencia importante la que estoy viviendo. Bueno, el Hospital Álvarez tiene, si recordás, en clínica médica, dos habitaciones chicas de aislamiento de contacto. Claro, en algún momento ayudaba a colocar el barbijo, el guardapolvo, los guantes
al que era en aquel entonces el ministro de la Eucaristía. Yo pensaba que era como protección nuestra, hasta que en un determinado momento el enfermero nos decía, no, es para proteger al paciente. Claro. Por otro lado, actualmente hicieron hacia el otro extremo la parte nueva del Hospital Álvaro. Y ahí me encuentro con pacientes de aislamiento de contacto donde sí, no es protección del paciente, sino es protección nuestra sobre determinada patología que tiene el paciente. Claro. Quería hacer ese comentario porque a veces es importante saber distinguir. A ver, yo esto ahí hay que ser muy disciplinado con las normas del hospital. O sea, en todo lo que es la seguridad inmunológica, no sé cómo se dice, normas de bioseguridad, ha crecido mucho. Cuando yo era capellán del hospital, eran las salas grandes, ¿no? Que no era, había 30, 40 camas por sala. El pase de sala a la mañana, los médicos la hacían fumando, por ejemplo. Era un fenómeno. Pero era normal. Y tenías pacientes tuberculosos y entrabas así, ¿viste? O lo que sea. Yo me acuerdo de estar resfriado y seguir visitando a los pacientes. Me parece que en este último tiempo todo eso evolucionó un montón. Depende, pero en líneas generales evolucionó. Uno como tiene que sentir que uno es un integrante de todo el sistema hospitalario y hay que adaptarse a las normas. Exacto. Entonces, o por ejemplo me acuerdo, sábado a la tarde o domingo a la tarde, que es medio tierra de nadie, pacientes neutropénicos aislados, que se les llenaba de misioneros de algunas iglesias así como muy agresivas, y se les llenaba la habitación de que le ponían cosas en la cabeza y exorcismos y no sé qué cantidad de cosas. Claro, y pobre paciente terminaba colgado de la araña. Hay que sumarse a ese sistema, al régimen hospitalario, porque es lo que nos corresponde. Bueno, quería terminar con esto. Si uno está con el paciente y lo ayuda o lo escucha y está un rato, si ve que da, terminar con una oración. Porque es como decir, bueno, todo esto que estuvimos conversando, que me contaste, este problema con tu familia, con tus hijos que no ves, con la enfermedad que no tienes solución. Bueno, terminemos pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, pongámonos en sus manos y hagamos juntos un Ave María. Como un modo de cerrar la entrevista, la visita, dejando abierta la puerta a Dios, ¿no? Si vemos que no da porque el tipo te dice que no, que un cura me hizo esto, que no, entonces mejor no. Y si se encuentran con pacientes psiquiátricos, que hay muchos, escucharlos y quererlos, que son maravillosos. No hay que echarle flip. El paciente psiquiátrico nos va a abrir la puerta del cielo a nosotros. Y en una época, creo que Andrés celebrábamos misas en la sala. Sí, se sigue. Por ahí tenés situaciones que te descolocan y son lindas, hay que naturalizarlas. Dios está en el corazón del ser humano, ¿no? Así que el mayor santuario de Dios es el corazón humano. Así que rendirle culto ahí. Bueno, son las 12. Gracias, por... Bueno, muchísimas gracias, Padre Carlos. Yo también, un brevísimo testimonio. Yo cuando llegué al Pirovano en el 2004, venían después de más de 45 años con el mismo capellán que vivía ahí, el Padre Jorge Carame, hubo
una rotación de varios en poco tiempo. Y yo dije, bueno, llego a un lugar donde esto va a ser tierra de nadie, pensaba eso. Y llegué, y por eso quizás valoro tanto la tarea que él decía interdisciplinaria, porque me encontré con un voluntariado que enseguida me ubicó en cómo era el trabajo y demás. Enseguida se pusieron a mi disposición como si hubiera estado toda la vida, y por supuesto me abrieron las puertas para los distintos servicios y la tarea. También había las religiosas y fue una experiencia lindísima, pero me sentí tan cómodo y tan ubicado enseguida, y siempre tengo ese recuerdo de lo fácil que me resultó por la tarea de ustedes, también, repito, las religiosas, todo en eso. El servicio social del Pirovano es excelente, en fin, una serie de cuestiones que hacen que también el cura, que necesita, así como hay que incluir al policía, hay que incluir al familiar, hay que incluir a todos los que están, también hay que incluir al cura, por eso el vínculo con el capellán es también muy sanante para nosotros, y muchísimas veces tenemos las mismas inquietudes o nos complementamos, ¿no? Entonces yo siempre agradezco el hecho de trabajar. Y después cuando llegué al clínicas, otro tanto, ya sin religiosas, una cosa más distinto, tipo